Gloria a ti, Jesús. En el capítulo 2 de Apocalipsis. Y vamos a estar leyendo el mensaje a Pérgamo. Eso está en el versículo 12 al versículo 17. ¿Ya está allá? Amén. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Sígame con su vista. Dice la palabra de Dios en el versículo 12 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, te damos por todo lo que has hecho aquí, por tu presencia, Señor, por la paz que inyectas a nuestras vidas, Señor, porque tú eres así, eres hermoso, Señor. Ahora, Señor, nos disponemos, Señor, a compartir tu palabra, a entenderla, a abrazarla, a agarrarla, Señor, a atesorarla en lo más profundo, Señor, de nuestro ser, para así, Señor, ponerla por práctica, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú comiences a obrar desde ya. Yo te pido, Señor, que me des de nuevo, Señor, que me des autoridad, Señor, para que yo pueda exponer tu palabra tal y como tú te lo mereces, hermoso Dios. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y lo que vas a hacer, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento, iglesia. Hermoso es nuestro Dios. Amén. Gloria a ti, Jesús. Mi hermana Malerita le había pedido a Brenda, mi hermana Brenda, unas, no sé si las tienes tú. Sí. Ok, está bien, no, solo quería asegurarme que las tenía. Gloria a ti, Jesús. Dios ha sido bueno y maravilloso, amén. Misericordioso, y gracias a Dios que estamos aquí. En la ocasión pasada que me tocaba predicar, le hablé a mi pastora, le digo: hermana, pastora, le digo, déle la oportunidad a mi hermano Lázaro, digo, porque a mí, bueno, espero que Dios no me lleve, ¿verdad? A mí por lo general casi siempre me van a tener, pero mi hermano es un siervo de Dios y también es bueno escuchar la palabra que Dios puede traernos a través de su vida. Amén. Amén. Gloria a ti, Jesús. Quería testificarle. Yo estoy asistiendo los miércoles allá en la ciudad de Siria, en una iglesia que se llama Jesucristo es la Respuesta. Y digo yo, ¿qué tiene Dios con los Lázaros? Porque el pastor de allá se llama Lázaro, igual que el pastor Lázaro. Digo, algo tiene Dios con los Lázaros, porque ¿quién era el amigo de Jesucristo, el que resucitó? ¿Se acuerda? Ya tenía días ahí en la tumba y era el amigo de Jesucristo, y algo tiene Dios con los Lázaros. Amén. Entonces me dieron la oportunidad de cantar unos cantos y le doy la gloria a Dios, porque ustedes saben que pues el nerviosismo siempre está ahí, ¿verdad? Entonces yo le doy la gloria a Dios porque Dios me ayudó, pude exaltar el nombre de Dios y la gloria de Dios se movió en ese lugar. Y al salir me dice el hermano: gracias, hermano. Y le digo: no, gracias por la oportunidad. Dice: hermano, ¿quiere cantar otra vez el miércoles? Y yo dije: Padre Santo, ¿está bien? No, sí, ¿cómo no? Vamos a darle, pues que para la gloria es para Dios. Amén.
hay que bendecir al pueblo de Dios y me siento contento, me siento alegre porque el otro día hablaba con mi esposa, le digo, mi amor, ¿te acuerdas? Hubo un tiempo, iglesia, que teníamos el altar, estaba de aquel lado. Entonces yo estaba allá en aquella orilla porque allí no había, había una pared, no estaba abierto hasta allá. O no sé si le estoy mal, pero me acuerdo que estaba ahí tapado todavía. Y recuerdo que vino un profeta del concilio ICAP que conocía a mi pastor y mi pastora, y recuerdo que dio una palabra profética, digo, Dios te va a usar en otros lugares fuera de aquí. Y yo dije, sí. Y después un día nos invitaron por allá y yo dije, no, es que no puedo porque tengo cosas que hacer. Y le doy gracias a Dios porque Dios no nos obliga a hacer nada que no quieramos. Tiene que salir de nosotros. Y cuando yo empecé a asistir a esta iglesia, dije, Señor, aquí estoy, úsame. Si tú quieres que yo sea usado, siempre es bueno, porque a veces usted, hermano, hermana, jóvenes, a veces piensan que, no, Dios, ¿qué puede usarme? O ¿qué tengo yo de bueno? Pero créanme, Dios puede usar a cada persona, porque cada persona es diferente y tiene un talento, tiene una habilidad. Así es que no se retraiga, no sea tímido como yo, y dele la gloria a Dios donde quiera que Dios lo ponga. Amén. Aleluya. Pues vamos a la palabra de Dios, porque luego me tardo y se pasa el tiempo. Amén. Son las 11:34. Si usted se recordará, el Espíritu Santo, el hermoso Dios, nos ha puesto en mi corazón que hablemos de las 7 iglesias. Hablamos de la iglesia de Éfeso. Recordará que dije que el apóstol Juan escribió la carta en el año 96, y después continuamos con el mensaje a Esmirna. A Éfeso le dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, tu comunión conmigo. Amén. Y luego hablamos de la iglesia de Esmirna, a cual no le dio ninguna reprensión. Amén. Y qué hermoso cuando Dios mira algo en ti y no tiene nada que decir, sino al contrario, te tiene que felicitar. Amén. Y esta era una iglesia que estaba sufriendo tribulación, que estaba pasando por pruebas difíciles, por muerte. Pero hoy nos toca la iglesia de Pérgamo, y lo que había en la iglesia de Pérgamo se estaba destruyendo el compromiso matrimonial. Y ahí Jesucristo se le dan 2 atributos. Hoy no pusimos el pizarrón, pero el atributo, si usted se acordará, en el de la iglesia de Éfeso, el atributo que se le daba a Jesucristo era protector, omnipresente, una de las cualidades solamente únicas de Dios. Y luego después en Esmirna se le dio vivo y eterno, ese atributo a Jesucristo. En esta ocasión, el atributo que se le da a Jesucristo en esta lectura es omnisciente y firme. Amén. Y omnisciente, aquí tengo la definición, dice omnisciente, conocimiento de todas las cosas reales y posibles, atributo que solo se le da a Dios. Y luego también se le da el atributo de firme, porque cuando Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. Dios es firme. Amén. Y dan gloria a Dios por eso, hermanos. Aleluya, gloria a Jesús. Entonces dijo ahí Jesucristo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Amén. Eso es en el versículo 12, como ya habíamos dicho, solo como recordatorio. Dice, escribe ahí en el 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y si usted se recordará, el ángel es el pastor o el obispo, que en ese tiempo así se les llamaba. Amén. Entonces dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, y luego dice el versículo 13, yo conozco tus obras. Y este es un elogio. O sea, en pocas palabras le está diciendo, tienes obras, porque lo mismo le dijo a Éfeso y lo mismo le dijo a Esmirna. Le dijo, tienes obras. Es un elogio. Pero me impresionó algo mucho que dice a continuación, y Jesucristo lo dice 2 veces. Dice, y donde moras, dice, donde está el trono de Satanás, y lo vuelve a decir otra vez al final. Amén. Pero hasta ahorita ahí nos vamos a quedar un poquito ahí. Amén. Donde dice, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Amén. Y esto no lo dice la palabra de Dios, pero la ciudad de Pérgamo era una ciudad donde sus habitantes eran ricos.
tenían mucho dinero, eran celosos y eran educados. ¿Por qué eran educados? Ahorita le voy a decir. Pues estos tenían un templo dedicado a Zeus, y usted sabe que para hacer templos hay que tener dinero, ¿verdad? Y tenían un teatro, y los griegos eran bárbaros para hacer teatros, eran impresionantes, eran muy artísticos, les gustaba el detalle. Y tenían también un estadio, imagínense, y tenían una biblioteca, por eso le decía que eran muy educados, conocían bastante. Entonces tenían una biblioteca que, según se cree, tenía alrededor de 200,000 libros, 200,000 tratados, 200,000 volúmenes, como mejor me entienda usted, amén. Entonces esta era una ciudad muy idólatra, y hemos mirado a través de la historia que Satanás siempre ha ofrecido a la humanidad comodidad, siempre ha ofrecido un buen vivir. Y algo que yo me acordaba mucho es que, si usted se recordará, ahí en Lucas capítulo 4 versículos 6 y 7, no vaya porque es muy famosa esta historia de Jesucristo, cuando Satanás le lleva en el espíritu, ¿verdad? Y le muestra todos los reinos del mundo y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares, ¿verdad? Estaba queriendo que Jesús se inclinara a sus pies, ¿verdad? Sabiendo aún así que era el Hijo de Dios. Qué atrevimiento este ser tan perverso llamado Satanás, amén. Entonces esta era una ciudad muy idólatra, ya que no solamente los citadinos de aquel lugar, sino también el pueblo de Dios, la iglesia de Pérgamo, la iglesia que habitaba en Pérgamo, era una iglesia donde estaba sufriendo. Imagínense, Jesucristo lo dijo 2 veces: donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás. No sé si usted ha ido a un lugar, a una ciudad, y siente, o ha pasado por un lugar. A mí me ha tocado, y a veces he ido manejando solito, ¿verdad?, en la noche, y de repente me ha tocado que he sentido una presencia negativa. He sentido una presencia que hasta como que se te, dicen por ahí, se te levantan los pelitos, ¿verdad?, se te enchina, ¿verdad?, el cuero. Pero imagínense lo que sentían los cristianos que habitaban en Pérgamo. Si Jesucristo mismo dijo: donde habita Satanás, donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás. Entonces Satanás estaba ofreciendo lo mismo que le ofreció a Jesucristo. Si usted se fijó, la historia dice que eran personas muy ricas, tenían bastante poder, entonces eran muy educados. Entonces yo me puse a pensar, y Dios hablaba a mi espíritu, y yo me ponía a pensar, de verdad que en estos tiempos, igual que a la iglesia de Pérgamo y a todos los citadinos paganos de ese lugar, les estaba pasando lo mismo que a Jesucristo y que a todos en el mundo, los que estamos hoy en día, que Satanás quiere ofrecernos cosas, ¿verdad?, para desconectarnos de la presencia de Dios. Amén. Y precisamente esto es lo que estaba pasando. Imagínense, ¿qué les dije? Que había primero un templo dedicado a Zeus. Ahorita más adelante voy a hablar de esto, pero imagínense, Satanás siempre ha buscado la adoración de la humanidad, y una de las maneras que él la recibe es a través de nombres de dioses paganos, ¿verdad? Y entonces este es el caso con Zeus, ¿verdad? La gente daba adoración a Zeus, pero la adoración también era para Satanás, porque él se oculta detrás de estos dioses paganos. Amén. Amén. Entonces tenían un templo donde aquellas personas iban y adoraban al dios Zeus, que se creía que era el padre de todos los dioses, según la mitología griega. Hágame el favor. Pero qué tremendo, ¿verdad? ¿Y qué le dije que había en segundo lugar? Un teatro, ¿verdad? Había un teatro, y algo que me impresionaba yo, porque a veces piensa uno, iglesia, que eso fue en el tiempo de antes, y que ahorita ya eso ya no está actualmente, ¿verdad? Entonces yo me ponía a pensar, digo, bueno, y me puse a investigar, y dije, ¿qué hay en los teatros? Aparte de personas yendo al teatro, ¿verdad?, a ver las obras, ¿qué hay? Actores, ¿verdad? La gente que actúa ahí, bueno,
Entonces me puse a investigar en griego qué significa la palabra actor, y me encontré con dos palabras. Uno es hipo, que significa máscara, y crite, que significa responder. En español esto es hipócrita. ¿Por qué? Usted ha mirado los actores, ¿verdad? Los actores fingen algo que no sienten. Si, por ejemplo, tienen que llorar, ¿verdad? Pues no sé cómo le hacen, se acuerdan de cosas tristes, no lo sé, pero bien que les salen las lágrimas, o el enojo, o la alegría, ¿verdad? Entonces, para llorar también, ¿verdad? Es cierto. Y entonces me contaba con esto de que los actores se les llama en griego hipócritas, ¿verdad? Entonces yo me ponía a pensar, digo, Señor, esa era la distracción que tenían en ese tiempo aquellos citadinos de Pérgamo. Iban a Pérgamo, estos ciudadanos al teatro a distraerse. ¿Y cuál sería el día de hoy el igual a un teatro? Bueno, estaba pensando yo en los cines, ¿no? Todavía actualmente hay teatros, ¿verdad? Y todavía podríamos pensar en qué más, iglesia. Aparte de los teatros, están los cines, está la televisión, ¿verdad? Entonces yo me ponía a pensar, Satanás sigue usando lo mismo. Satanás sigue usando las mismas distracciones que usó con Pérgamo, y dice la Biblia que era el trono donde él habitaba. Satanás es un espíritu y no necesita una cama, no necesita una almohada, ¿verdad? Él solamente posa ahí en el lugar. Y cualquier persona podría decir, ¿y será cierto? Bueno, Jesucristo lo dijo. Entonces Jesucristo es omnisciente, Él todo lo conoce, todo lo real, Él sabe, y Él es omnipresente, ¿verdad? Entonces Él puede estar en cualquier lugar. Si Jesucristo dijo que ese era el trono de Satanás, es porque era el trono de Satanás, es donde moraba Satanás. Entonces me quedaba yo pensando, digo, es cierto, Señor, Satanás sigue usando la misma táctica, la usó con Jesucristo y la sigue usando en estos últimos tiempos. La gente muchas veces prefiere estar en los cines. Mira ahorita, esta casa, ¿cómo está ahorita? ¿Cuántas sillas faltan ahí de ser llenadas? ¿Verdad? Y me ponía a pensar, digo, Satanás sigue usando las mismas distracciones para distraer no solamente a los citadinos paganos de aquel lugar, sino también a los cristianos. Entonces yo me quedaba pensando, digo, la televisión, ¿verdad? Se nos hace bien fácil poner una movie y mirarla, y se puede tardar 2-3 horas y uno puede estar observando todo aquello, ¿verdad? Y no hay problema. Pero ¿qué tal cuando llegamos al servicio? A veces algunos ni llegan al servicio. Amén. Pero Satanás sigue usando la misma táctica, sigue usando las mismas tentaciones. Por eso es que había un teatro ahí y les daban mucha gloria a estos hombres, a estos actores. Amén. Y luego les dije que tenía un estadio, ¿verdad? Y fíjese qué tremendo. ¿Qué hay en los estadios? Aparte de bancas, porque yo sé, conozco algunos tremendos por ahí, ya están pensando, pues bancas, ¿verdad? Escaleras. Bueno, ¿verdad? Aparte de personas, ¿qué hay ahí? También la misma diversión. Es la misma diversión, no que diferente. Sí. Hoy en la actualidad esto sigue pasando. En este estadio se le conocía en honor a Zeus, porque como le dije anteriormente, a Zeus se le conocía como el padre de todos los dioses, el padre de todos los hombres y el padre de los deportistas. Hágame el favor, fíjese hasta dónde viene. Y mire, usted me podría decir, ¿en serio? Bueno, mire, en el año 776, antes de que Cristo naciera, fueron los primeros Juegos Olímpicos. Y verdad que siguen prevaleciendo hasta el día de hoy los Juegos Olímpicos. Y cómo le daban los griegos, cómo le daban gloria a los deportistas que participaban en este lugar. Si usted viera, busque fotos luego cuando llegue a su casa y ponga fotos de cómo podría haber estado el estadio griego en la ciudad de Pérgamo. Y se va a fijar en un estadio impresionante. Y sigue siendo lo mismo, iglesia. Sigue siendo lo mismo. ¿Cuántos cristianos a veces sí pueden atender a partidos, a peleas, a eventos grandísimos, y a veces para la iglesia a veces ni siquiera quieren venir? Amén. Amén. A veces no se diga lo que a veces hasta las entradas que pagan.
se ha dado cuenta que a veces las personas no les importa? Por ejemplo, yo antes me gustaba mucho la Fórmula 1, ahora de vez en cuando miro solamente los highlights porque casi siempre toca que es en la hora del servicio, es cuando están corriendo, y digo, no, yo prefiero ir para la casa de Dios que estar viendo una carrera ahí de carros, ¿verdad?, corriendo a toda velocidad. Pero antes eso a mí sí me ataba, ¿verdad? Me levantaba a veces, por ejemplo, la carrera de Japón era a la medianoche, y yo me quedaba despierto hasta que se acababa, a la 1:30. Pero para la oración, ¿qué tal era? Ay, sí me daba flojera, ¿verdad? Pero Dios es bueno y Dios te va cambiando conforme tú te vas dejando, porque si no te dejas, Dios no te cambia. Amén. Así Dios quiera, Dios es caballeroso, Dios te va a cambiar conforme tú te dejes. Amén. Y yo me ponía a pensar y digo, Señor, ¿cómo es que el mundo allá afuera no le importa pagar por playeras, no le importa pagar por trajes, o incluso hasta por cosas firmadas, tenis? No le importa, pero no pueden, y sobre todo los cristianos muchas veces no pueden ni a veces ni dar ni sus diezmos, ni sus ofrendas. Ahí sí les duele, ¿verdad? Pero para todo lo que no tenga que ver con Dios, ahí está. El dinero va y viene fácilmente. Amén. Y Satanás sigue usando la misma táctica. Vemos hoy personas en los estadios llenitos, ¿verdad? Imagínense que todos aquellos, los miles que van a las carreras, que van a los partidos de fútbol, a los partidos de básquetbol, a los partidos de fútbol americano, imagínense que asistieran a las iglesias y que así como son de dadivosos para comprar boletos y todo esto, imagínense cómo estarían las casas de Dios. ¿Se imagina? Serían unas casas hermosas. En la iglesia donde estoy yendo, yo pensé que este santuario solamente había pasado como pasa en muchas de las ocasiones, ya está el lugar ahí hecho y ellos solamente lo condicionan como un santuario. Pero estaba yo escuchando por medio del hermano César, el hermano que les digo que ya tiene 89 años, perdón, casi 90. Estaba platicándonos a mi esposa y a mí y a mis hijos que el hermano Lázaro, el pastor de la iglesia, dice que un día dijo, no, es que hay que levantar este santuario. El terreno fue donado. Alguien, creo que, si mal no recuerdo, creo que un americano donó el terreno, ¿no te acuerdas? Y donó el terreno y después dijo el hermano Lázaro, dijo, no, hay que meterle. Y dijo, hermanos, y un día él lo testificó, dijo, este santuario se hizo por las ofrendas de los hermanos, dijo, porque uno venía y me decía, pastor, aquí hay $1000, pastor, aquí hay tanto, pastor, aquí hay tanto, hasta que se levantó el santuario. Pero lo que le quería decir es que si no ha mirado, solamente en una predicación que di en ese lugar, ahí está mi canal de YouTube, nomás cuando vaya no se impresione porque son muchos seguidores, tengo miles de seguidores que me siguen por ahí, pero allí se mira la parte del santuario y hay unas columnas que no se miran, bueno, las de atrás sí se miran, unas columnas grandes, impresionantes, hermosas, y no le había puesto atención, pero las bancas están hermosas, hay columnas en la parte de atrás. Y yo digo, wow, qué tremendo cuando el pueblo de Dios sabe bien que debe honrar a Dios. Amén. Y me quedaba impresionado porque a veces mucha gente batalla para honrar a Dios como se lo merece, ¿verdad? Pero me da alegría cuando veo lugares así, donde no les interesa deshacerse de 1000, de 500, de lo que Dios te haga en tu corazón dar. Amén. Porque eso es por voluntad propia. Amén. Amén. Entonces me gustó mucho esto y dije, gloria a Dios, qué hermoso, ¿verdad? Pero muchas veces Satanás está distrayendo a las personas y muchas veces las personas están bien contentos allá dándole la gloria, y yo se lo digo aquí, ¿verdad? A Zeus se le conoce como el padre de todos los deportistas, y cuánta gloria se les da, pues incluso a los griegos, a los que participaron en las primeras eventos olímpicos, se les enterraba en un lugar súper especial, en un lugar donde en ese cementerio estaban solamente lo mejor de lo mejor, entre comillas, ¿verdad? Para ellos, ¿verdad? Pero el Hijo de Dios, no importa dónde sea enterrado, si le dio la gloria a Dios, va a recibir mejor recompensa en el cielo. Pero no importa dónde sea enterrado. Pero a estos deportistas, fíjese qué gloria les daban.
que hasta los enterraban en lugares súper especiales. Y yo dije, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, solamente le digo esto, iglesia, porque para que usted vea cómo Satanás ha manipulado la humanidad, cómo ha manipulado la sociedad. Y hoy en día vemos cómo por la televisión, cómo televisan unos eventos impresionantes. Ojalá y así televisaran predicaciones, ¿verdad? Pero no, como el mundo está cegado y engañado por Satanás, pues pasan estas cosas. Amén. Pero también tenía una biblioteca. ¿Se acuerda que le dije yo que tenía alrededor de 200,000 libros, 200,000 volúmenes? Y al parecer Egipto, usted sabe bien quién es Egipto, ¿verdad? Donde estuvo preso el pueblo de Dios. Egipto era el que proveía el papiro para esta biblioteca de Pérgamo. Y como tenía competencia, ¿verdad? Porque así es el ser humano, siempre quieren competir en los trabajos. No sé si le ha pasado. Si alguien quiere subir de nivel, de puesto, no, hombre, anda compitiendo con el otro, ¿verdad? O con la otra. Y aquí había la misma competencia. La biblioteca que estaba en Alejandría competía con la de Pérgamo. Y los egipcios se aprovechaban de que ellos eran los proveedores del papiro, que solamente se podía escribir por un solo lado y no por el otro. Entonces el rey de Pérgamo se enojó porque no se lo estaban vendiendo ya a los egipcios, los estaban deteniendo para que no tuvieran libros. Y como ellos querían seguir aprendiendo, querían seguir todo lo que les venía en su cabeza, la filosofía que no es cristiana, entonces ellos querían seguir escribiendo. Entonces el rey de Pérgamo se inventó el pergamino. ¿Y qué cosas? No, ya que uno lo sabe, dices pergamino, Pérgamo. Ah, pues sí, de ahí viene, ¿no? Y ahí viene el pergamino. Entonces, fíjese cómo de algo negativo puede salir algo positivo. Porque si usted se recordará, mucho de la Biblia fue escrito en pergaminos. Entonces, por este rey Eumenes II fue que existió el pergamino. No le vendían el papiro y dijo, no, yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Y a veces Dios usa hasta las ideas de gente que a veces que ni siquiera es cristiana. Amén. Entonces, inventó esto, pero algo que había en esta biblioteca de Pérgamo es que había alrededor de 200 libros escritos por Aristóteles. Aristóteles era un gran filósofo griego y mucha gente lo conoció, y mucha gente hasta el día de hoy piensan que es un hombre superdotado, ¿verdad? Pero Aristóteles escribió, entre esos 200 tratados, esos 200 libros, escribió libros esotéricos. Y usted sabe bien que los libros esotéricos es satanismo, es ocultismo, no tiene nada que ver con Dios. Por eso te das cuenta que esta ciudad de Pérgamo sí que estaba Satanás morando en ese lugar, porque lo puedes ver con la esotería que había en ese lugar. Y cuando tú miras y dices, sí, es probable que eran ricos los ciudadanos de ese lugar, es probable que tenían bibliotecas impresionantes, pero ¿qué había ahí? Era pura filosofía humana, no sabían nada de la palabra de Dios. Solamente los cristianos que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo atribulados, eran los que conocían la palabra de Dios. Y qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y te das cuenta que hoy en día la gente en el mundo, en nuestras ciudades, sigue siendo engañada con la misma táctica que usó Satanás hace cientos de años. Amén. 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 Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, hermoso Dios. Entonces, había una quinta cosa que tenían estos citadinos en Pérgamo, y era un templo dedicado a Asclepio. Ahí sí voy a necesitar la primera foto de su monumento, por favor. Si usted mira ahí, ese es Asclepio. Este fue el dios de la salud, el dios de la curación, y le hicieron un templo dedicado especialmente a él. Pero quiero que usted vea qué es lo que él tiene en la mano. Dígame usted qué tiene él en su mano izquierda. Aleluya. Amén. Fíjese qué tremendo. A lo mejor usted dice, bueno, pero el hermano, ¿por qué está diciendo eso? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué es relevante o qué? Bueno, mire,
Satanás ha sido un falso imitador desde siempre. Es un falso imitador, un pobre imitador, yo diría un mediocre imitador de Jesucristo, de Jehová el Todopoderoso. Y cuando yo miraba esto y fui a investigar en la historia, porque yo quería saber con qué estaban batallando los ciudadanos de Pérgamo. Entonces yo me di cuenta que tenían este centro de curación, este templo dedicado solamente a Asclepio. Él es el hijo de Apolo y obvio de la mitología griega. Y entonces Asclepio, en este templo, en este centro de curación, había un manantial que según ellos creían que en este manantial tenía poderes curativos. Y una cosa que hacían ellos es que ellos buscaban serpientes que no eran venenosas y ellos las animaban a que entraran en ese lugar por donde estaban todos los enfermos, y ellos creían que las serpientes tenían poderes curativos. Imagínese usted ahí todo enfermo y las serpientes corriendo por ahí entre, yo no sé a cuántas mujeres les gustaría que, ¿verdad? Si a nosotros de los hombres yo nomás veo una serpiente y pues, le doy en la cabeza, ¿verdad? Porque hay enemistad, ¿verdad? Vemos una serpiente y se nos hace algo horripilante, algo incluso por el susto que les metieron serpientes, ¿verdad? A lo mejor. Pero qué tremendo, fíjese esto. Entonces, esto era un rito satánico. ¿Cómo creían que unas serpientes iban a tener poder curativo? Bueno, entonces, como le digo, Satanás es un terrible imitador del poder de Dios. Usted se recordará cuando el pueblo, los israelitas, el pueblo de Dios, y cuando acuérdese, ore por Israel, bendígalo porque recibimos bendición. Hay profecía de parte de Dios que todo aquel que bendiga a Israel será bendecido. ¿Cuántos bendicen a Israel en esta mañana? Amén, gloria a ti, Jesús. Gracias por tu pueblo escogido, Señor. Pero Israel, como muchos cristianos hoy en día, habló contra la presencia de Jehová. ¿Cómo nos sacó Jehová de Egipto? Allá teníamos, usted se acuerda, ¿verdad? ¿Para qué alargarnos en ese punto? Entonces Jehová se enojó y mandó serpientes venenosas y se metieron entre el pueblo y los mordían. Y entonces el pueblo entendió que había sido porque había hablado en contra de Jehová. Entonces el pueblo se arrepiente y dice: Moisés, ya no podemos, nos estamos muriendo. Y murieron muchos, de hecho. Entonces Moisés va a Jehová y le dice: Señor, ¿qué está pasando? Bueno, le dice Jehová: ok, mira, hazte un asta, un bastón, hazte un asta y haz una serpiente de bronce y ponla encima del asta, y todo el israelita que voltee a ver esa serpiente va a recibir sanidad y no va a morir. Por eso le digo, Satanás es un falso imitador. Siempre ha querido tener el poder de Dios. Usted conoce la historia. Y entonces, oiga, Asclepio, un dios de la mitología griega, Satanás representándose en él, ¿verdad? Imagínense qué tremendo. Entonces, un falso imitador, pésimo, mediocre, diría yo. Y me doy cuenta, iglesia, que él quiere imitar siempre lo que Dios hace. ¿Y para qué? Para recibir gloria. ¿Tengo otra de él mismo o no? Ahí está en otra, porque hay varias. Hay incluso dibujos, hay varias estatuas, monumentos acerca de él. Ahí está también la serpiente y él se le conoce como el protector de la salud. Hágame el favor, cuando el único protector de la salud es Jehová de los ejércitos. Es Jesucristo el vencedor. La palabra dice ahí en Isaías 53 que por su llaga fuimos nosotros curados y sanados. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Me puedes poner la otra imagen, por favor? Miren, le digo que Satanás es un falso imitador. Hasta el día de hoy, usted en las ambulancias sigue viendo el símbolo de Asclepio. Se ha metido, al igual que los deportes, al igual que en la medicina, se ha metido Asclepio, un dios pagano, un dios que no es nuestro Dios. Se ha metido, y hasta el día de hoy le siguen dando gloria con símbolos como esto. Hay otra más, ¿verdad? O dos más, creo. Mire, ahí está en el uniforme de la morenita, el palo y la serpiente. Asclepio una vez más ahí. ¿Hay una más?
Mire, hasta en grandote, por si no lo vemos algunos cristianos, ¿sí? Ahí está en grandote, dándole adoración a Satanás, dándole adoración porque Jesucristo, mejor dicho Jehová, cuando le dice al pueblo, le dice a Moisés, perdón, le dice, hazte esta asta y pon la serpiente de bronce, tipificaba a Jesucristo, tipificaba lo que Jesucristo un día iba a hacer, que iba a venir a este mundo, iba a morir clavado en una cruz y todos íbamos a ser sanados, como dice Isaías 53, y todos íbamos a recibir la bendición, la gracia de Dios, de que nuestros pecados fueran perdonados. Pero ¿qué hace Satanás? Satanás quiere la gloria para él, ¿verdad? Pero nosotros, los que conocemos la palabra, los que conocemos la hermosa palabra de Dios, le damos la gloria a quien solo se la merece. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y eso, si usted quiere investigarlo, eso de los israelitas y el asta y la serpiente de bronce, está ahí en Números 21, del versículo 4 al 9. Amén. Y luego quiero que regresemos allí al versículo 13. Voy a tratar de no tardarme, hermanos. Dice ahí, versículo 13: yo conozco tus obras y donde mora Satanás, y donde moras y donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Eso es algo hermoso. Y luego dice, y no has negado mi fe. No has, aquí este es un elogio también, y dice, eres fiel. O sea, yo lo traduzco de esta manera, de una manera más simplificada. Eres fiel, no has negado mi fe, eres fiel, ¿verdad? Y luego dice ahí, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, y vuelve a decir Jesucristo, donde mora Satanás. Y Antipas, iglesia, fue el obispo de Pérgamo, y este obispo fue igual. ¿Se acuerdan que les hablé de Policarpio? O algunos lo pronuncian por Policarpo, ¿verdad? Entonces, al igual que él, este mártir de Dios, este hombre Antipas, también fue el obispo que también le tocó dar su vida. ¿Se acuerda cómo murió Policarpo o Policarpio? Le enterraron una lanza, ¿verdad? Y fue quemado, ¿verdad? Vivo. Sí, lo arrastraron por las calles ante Tiberio, ¿verdad? Y después le enterraron la lanza y lo quemaron. Es como, la otra manera es que los arrojaban a las fieras, ¿verdad? Como murieron muchos cristianos que dieron su vida por Cristo. Bueno, Antipas murió de una manera diferente. Me imagino que también, como dicen allá en México, le dieron su calentadita, ¿verdad? Antes de ser muerto, lo patearon, lo golpearon. Si a Jesucristo se lo hicieron. Dice la palabra de Dios que a Jesucristo hasta le pusieron la corona de espinas, le arrancaron la barba. Imagínense qué dolor, iglesia. Que te arranquen, wow, es tremendo, ¿verdad? Digo Jesucristo, si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no hará? Y si con el árbol hacen estas cosas, ¿qué no harán con las ramas? ¿Y quiénes son las ramas? Nosotros, ¿verdad? Así es que no esperemos, iglesia, seamos fuertes en la fe. No esperemos que a nosotros nos traten de maravilla. Si a Jesucristo, que les hizo milagros y que hasta multiplicó los panes y los peces, le hicieron lo que le hicieron, ¿qué esperamos nosotros? Amén. Entonces, fíjese, ¿de qué manera murió Antipas? Antipas fue ordenado por el apóstol Juan como obispo. Y digo, qué tremendo, qué bárbaro, cómo fue Dios al llamado del apóstol Juan. Pero bueno, había un tirano en esos tiempos que se llamaba Falaru, y este tirano, como se le ocurrió una idea de inventar algo para castigar a los cristianos, para castigar a sus enemigos. Entonces Falaru le habló a Perilo y le dijo, Perilo, necesito que, estoy parafraseando, ¿verdad? La historia para más entendible. Le va y le dice este tirano, Falaru, le dice a Perilo, hey Perilo, hazte algo donde yo pueda aniquilar a estas personas, así como Amán, ¿verdad? Que quería matar a aquellos judíos. Y entonces este tremendo Perilo se inventó, a ver si me pones por favor ahí la siguiente imagen, mi hermana. Mire lo que se inventó Perilo. Se inventó un toro de bronce y tenía una puerta. En esta imagen no quise traer, pero usted puede investigarlo en su casa. Perilo fue el diseñador de esta obra perversa,
inventó un toro. Y usted se acordará, ¿qué fue lo que hicieron los israelitas cuando Moisés estaba allá hablando con Dios? ¿Y qué hicieron? Hicieron un becerro, ¿verdad? Un toro. Y fíjese, vuelve a salir en la historia, y tiene mucho contenido profético esto, pero no vamos a hablar de eso, sino que Perilo, imagínese usted ahí a Antipas, el siervo de Dios, el obispo de Dios, le prendían fuego. Entonces el que estaba adentro moría de una manera horrible, moría achicharrado, quemado. Entonces esta imagen es un poquito diferente, pero hay otras imágenes donde sacan al toro un poquito con la boca como hacia arriba. Entonces los alaridos de los cristianos dentro ahí, ellos, hasta fíjese qué perversión de este Perilo y de Palago, este rey perverso, este hombre perverso, porque los gritos de las personas en su interior hacían que el sonido pareciera como que el toro estaba mugiendo. Imagínense qué tremendo. Entonces yo solamente me imagino al siervo de Dios Antipas muriendo quemado de esa manera. Y a veces nosotros pensamos, cuando Satanás nos ataca, cuando nos viene la enfermedad, cuando nos viene la prueba, cuando nos pasa algo en nuestros trabajos, a veces pensamos que estamos sufriéndola, pero imagínense lo que sufrió Antipas. Qué tremendo, ¿verdad? Pero fíjese, algo tremendo que investigué, que encontré en la historia, es que Perilo, el criador de este toro, fue el primero en morir en él. Fíjese qué tremendo. Palabra le dice: hazte una obra donde yo pueda aniquilar a mis enemigos. Pues al parecer los subordinados, los que estaban con Palaru, hicieron quedar mal a Perilo, y entonces el rey se enoja y manda a quemar a quien creen primeramente, a Perilo, al diseñador de este toro. Imagínense, él lo creó para que otros murieran, y Dios lo castigó muriendo él en su propia obra maestra, igual que Amán con aquella horca. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un aplauso a Jesucristo, que Dios nunca se queda con nada, y Dios defiende a sus hijos, y un día Él lo va a hacer en la eternidad, amén. Cuando estemos ante el trono de Dios, Él dará su pago a quienes se lo merezcan, y dará la salvación, dará el reino a los que se lo merezcan, amén. Amén. Aleluya. Entonces vaya conmigo allí al versículo 14. Dice Jesucristo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cuántos se acuerdan de Balaam? Mire, Balaam, a ver, ¿se acuerda de la burra que habló? ¿Se acuerdan? Bueno, Balaam era el que iba montado encima de ella. ¿Por qué iba montado encima Balaam de ella? Porque el rey de los edomitas quería, cuando vio al pueblo de Israel que estaba creciendo y vio cómo derrotó a los amorreos, dijo: no, estos van a crecer y van a venir y me van a atacar. ¿Y qué va a hacer Edom? No podemos. Entonces se aliaron también con los de Amalek, y usted sabe qué es lo que representa Amalek. Recuerdo mucho que el pastor Apolinar nos dio antes un tema acerca de Amalek, ¿verdad? De que si no destruyes a Amalek, te va a destruir a ti, ¿verdad? Bueno, entonces el rey de aquí, Balac, el rey de los edomitas, se da cuenta de que Israel está creciendo y eran demasiados, y dice: bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces manda a traer al vidente de Dios, al vidente Balaam, y le dice: ¿sabes qué? Maldícemelos, no quiero que crezcan, no los quiero cerca de mí. Dice: maldícemelos, porque yo sé que al que tú maldigas será maldecido, y al que tú bendigas será bendecido. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces este hombre, a una cosa que noté mal en Balaam, esto es lo primero que noté en él, es que Balaam sabía bien, porque él es el vidente de Dios, él conocía la palabra y sabía quién era Israel, sabía que era la nación escogida por Dios. Entonces lo que hace Balaam es que les dice a ellos: mira, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada, porque ellos son el pueblo de Dios, no puedo maldecirlos. Dice: pero ¿saben qué? Quédense a dormir esta noche aquí en mi casa, dice, durmiendo con el enemigo. Quédense a dormir en mi casa esta noche, y yo voy a consultar a Jehová, y en la mañana yo les digo.
si Jehová quiere que vaya con ustedes a maldecirlos. Qué tremendo. Como el vidente de Dios, el siervo de Dios, se va a prestar a ver si Jehová cambia de pensamiento, a ver si Jehová quiere maldecir a su pueblo que ya dijo que iba a ser bendito y que hasta están las profecías. Amén. Entonces, todo bien. Al parecer Balaam todavía no había hecho nada, pero usted conoce la historia, se le atraviesa el ángel de Jehová, que muchos creemos que es Jesucristo, y me impresionó porque a veces qué sabiduría tiene Dios para enseñarnos cosas, cómo Jehová le da la capacidad, o el ángel de Jehová, Jesús, le da la capacidad a la burra de que le hablase, que le diga, hey, ¿por qué me golpeas, verdad? Y fíjese qué discernimiento del animal, porque Balaam no lo pudo ver, no pudo ver al ángel de Jehová, ni siquiera pudo sentir su presencia. ¿Y cuántas veces estamos así los cristianos? Hay veces que a veces hay personas que a veces tienen más discernimiento que nosotros, ¿verdad? En cosas que a veces no tienen, y a veces ni tienen nada que ver con Dios. Imagínense un animal que no tiene alma, que solamente tiene aliento de vida de parte de Jehová. Pudo ver al ángel de Jehová, pero se supone que el vidente de Jehová era el que tenía que verlo, ¿verdad? Y yo me quedaba mirando en esto, me quedaba impresionado y yo decía, bueno, lo primero que hiciste mal, Balaam, es que dejaste que estos perversos edomitas habitaran en tu casa y se quedaran ahí, y me imagino que los atendiste de maravilla, como era la costumbre de Israel. Amén. Pero no queda ahí todos, mis hermanos, sino que ahí en Números 31, 16 nos dice la palabra de Dios. Si quiere solo anótelo y en su casa lo lee. Nos dice que Balaam, como se enojó, porque no le voy a contar la historia, usted léela porque sí está un poquito extenso, pero al final de cuentas, perdón, Balaam, cuando ve que se enoja Balac, le dijo Balac, ¿sabes qué? No te voy a honrar como te iba a honrar. O sea, en pocas palabras, no te voy a dar lo que yo te iba a dar. Te pensaba bendecir, soy el rey de los edomitas. Te pensaba bendecir, pero no te voy a bendecir porque no me estás maldiciendo, Israel. Y fíjese qué tremendo. Aquí Balaam le da consejo. Aquí en Números 31, 16 le da consejo a Balac y le dice cómo. O sea, él no quiso intervenir, pero Dios está en control de todo. Dios es omnisciente, Dios todo lo conoce. Y Balaam le dice, ¿sabes qué? Lo único que tienes que hacer, Balac, es que les vas a mandar mujeres hermosas, invítalos a un banquete. ¿Y sabe a quién se le estaba dando honor a ese banquete? A Balpeor, que hablaba con mi esposa porque ella una vez nos dio este tema de que Balpeor era el señor del excremento, el dios del excremento. Fíjese qué tremendo. El pueblo de Israel sabía bien que no podían adorar a dioses, pero como las mujeres estaban bien bonitas, estaban bien preciosas, no sé, yo creo que hasta un 90, 60, 90, ¿verdad? Se fueron tras ellas los bárbaros, por no decirles algo de verdad. Se fueron los sinvergüenzas para allá, se metieron al banquete bien contentos con aquellas mujeres y defraudaron a Dios, y después de esto Dios los castigó. Pero aquí, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Ya identificó la doctrina de Balaam? Que las personas hacían las cosas por dinero. Y hoy está la prosperidad, los predicadores que si es un predicador famoso, ya no te visita una iglesia como esta, ya no te predica desde aquí. Un predicador famoso le tienes que dar unos 15,000, 20,000, 30,000 dólares dependiendo su... ¿Y sabe qué es lo triste? Que la iglesia de hoy en día sigue cometiendo el mismo error que cometió Balaam. Por dinero se venden y aceptan esta clase de doctrina que Jesucristo dice ahí que Él aborrece. Amén. Dice ahí, los que retienen, dice ahí, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cómo se podría traducir esto, iglesia? Que entre los mismos cristianos se pusieran trampas o hablases mal de tu hermano para que le vaya mal. Pero me quiero enfocar en lo monetario. Cómo Balaam aceptó
darle consejos perversos para destruir al pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios fallara ante la presencia de Jehová solamente por dinero, por ser honrado como él se merecía, ¿verdad? Y es lo que a Dios le incomoda, es lo que a Dios no molesta. Usted podrá decir, hermano David, pero es que eso es suyo. Bueno, yo no escribí la palabra. El otro día les decía yo que yo pensé que alguien ya había encontrado mis escritos, porque les decía que encontré una versión que es DHH. Dije yo, pues David Hernández Herrera, ¿no? Pero es Dios habla hoy, ¿verdad? Entonces, digo yo, la palabra está escrita y es Jesucristo hablando. Le dice ahí, tengo unas cosas contra ti, que retienes los que tienen ahí la doctrina de Balaam y que enseña a poner tropiezo. Y luego dice ahí, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Dios? Aquellos hombres, aquellos israelitas que conocían los 10 mandamientos que decían, no fornicarás, no matarás, no adulterarás. ¿Y qué hizo el pueblo de Jehová? Se fue, fornicó, se fue detrás de aquellas mujeres hermosas. Las mujeres hermosas los metieron al banquete donde estaban adorando a Baal-peor, háganme el favor, y de esa manera fallaron. Varones, tengamos cuidado. Me viene a la mente ahorita un tema una historia que ha sido muy famosa. De hecho también la pastora la dijo, y ahorita me estoy acordando, la pastora de Jan Silly, que predicó este miércoles, dijo que había un jovencito que era un cristiano y que era fiel delante de la presencia de Dios, y dice que este joven un día conoció a una mujer hermosa, y después pues ahí se hicieron, ¿verdad? Se atrajeron, todo muy bonito. La mujer lo invitó a un lugar más privado, por allá tuvieron relaciones sexuales. La mujer se fue, él se quedó dormidito, bien tranquilo, a gusto, se sentía bendecido el hombre. Cuando se levanta, mira una nota que dice, bienvenido al club de los ídolos. Porque así es Satanás. Satanás quiere tu muerte espiritual primeramente, y te quiere aniquilar. Él quiere que te quemes en el infierno. Y fíjese qué tremendo. Y esto se remonta a muchos años atrás, ¿verdad, mi amor? Me acuerdo que ella me dice que la había escuchado desde México, ¿verdad? Entonces yo me quedaba pensando, de esta manera sigue siendo engañado el pueblo de Dios en estos días. Jóvenes, tengan cuidado, varones. Ustedes, había un canto de Koalo Zamorano que decía, cuando una falda te quiera atrapar, piensa qué haría Cristo en tu lugar. Así como José no cayó ante las tentaciones de la esposa de aquel hombre, ¿verdad? De Potifar. Y yo dije, wow, qué tremendo. El pueblo de Dios cayó por la belleza, cayó por la hermosura. Ahora, ustedes mujeres no quedan exentas también, porque también tienen ojitos, ¿verdad? Y a veces nosotros no somos los más guapos, ¿verdad? Siempre hay alguien mejor que tú, ¿verdad? A veces a las mujeres les gusta mucho los que están bien fornidos, ¿verdad? O que hablan muy bonito, que tienen una voz así bien gruesota, ¿verdad? Bueno, mujeres, no se dejen engañar. Déjense guiar por Dios, jovencitos que ahorita están empezando, varones, hermanos casados, aquí veo hermanos casados, ¿verdad? Créanmelo, yo le digo a Dios, Señor, ayúdame, porque a veces uno cuando anda afuera, a veces, mira que a veces las mujeres a veces se le quedan viendo a uno, se ríen con uno, y no estoy muy guapo que digamos, ¿verdad? Pero también Satanás es tremendo. Entonces digo yo, Padre Santo, digo, ten misericordia de mí, ¿no? Me volteo, ¿verdad? La regla de los 2 segundos, mira, pero después volteate, el segundo tienes que estar viendo para otro lado. Decía un pastor, ¿sabes qué? Decía un pastor americano, yo encontré algo bien inteligente, que tu cuello manda tu cabeza. Así es que voltea tu cuello y la cabecita de los ojitos, ¿para dónde están? Para donde tu cuello voltea. Así es que haz que tu cuello controle tu cabeza y tus ojos. Amén. Dale un aplauso a Cristo, iglesia. Entonces a Jehová le molestó todo esto que hizo Balaam y Balac. Fueron personas perversas delante de la presencia de Dios, y hasta hicieron al pueblo de Israel pecar. Luego versículo 15 dice, y también tienes ahí a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Se acuerdan que hablamos de que
Nicolás Prosélito fue uno de los que escogieron los apóstoles para que sirvieran a la mesa. Lo hablamos en Éfeso, ¿verdad? ¿Se acuerdan del tema de Éfeso? Entonces, a pesar, iglesia, de que Dios te haya un día llamado, a pesar de que Dios un día te haya puesto, si no te cuidas, vas a terminar mal. Porque lo vimos con Nicolás Prosélito. ¿Por quién fue puesto? Por los apóstoles. ¿Pero qué hizo? A ellos les eran conocidos por Nucal, que significaba comeremos. Entonces ellos comían cosas sacrificadas, igual como hicieron aquí Balac a engañar al pueblo de Dios. De igual manera así eran los nicolaitas. Pero no era lo peor, no era lo peor. No solamente comían de las cosas sacrificadas a los ídolos. No sé qué se te pueda venir a la mente hoy, iglesia, no sé, el Día de los Muertos, no sé. En la secundaria hacían unos altares y a veces se miraban las naranjas y todo lo que llevaba uno, se miraban ahí bien bonito y a veces te daban ganas de agarrar, pero me acordaba lo que yo escuchaba de mi pastor José Santos Cuello, que decía: jóvenes, ustedes que van a la escuela, no anden tocando estas cosas porque eso ya está ofrecido a los muertos, porque se les ofrece, ¿verdad? Imagínense los demonios paseándose ahí por las escuelas. Qué tremendo, ¿verdad? Y gracias a Dios dije, no, eso es pecado, no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero aquí vemos que era una de las doctrinas de los nicolaitas, pero no era todo, iglesia. ¿Cuántos saben lo que significan orgías? No voy a ser específico, ¿verdad? Pero las orgías es algo que es totalmente contrario al matrimonio, ¿verdad? Sobre todo los satánicos, ellos, es muy peculiar, es muy común entre ellos tener fiestas desenfrenadas donde practican orgías, mujeres contra mujeres, hombres contra hombres, y una cochinada perversa que hasta da asco, iglesia. Es horrible. Pero los nicolaitas practicaban esto. Ellos tenían estas prácticas. Imagínense, pero ¿qué es lo tremendo, iglesia? ¿Qué es lo que Jesucristo les está diciendo? Pero tienes ahí, dice el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Iglesia, imagínense, personas practicando orgías, visitando la iglesia. ¿Se imagina qué tremendo? Por eso la parábola de la cizaña y el trigo, muchos dicen, no, es que he escuchado unos predicadores que dicen, no, es que eso es en todo el mundo, no aplica a la iglesia. Entonces están contradiciendo a Jesucristo, que Jesucristo es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, es el que se la sabe de todas a todas, ¿verdad? Y fíjese qué tremendo, aquí está diciendo Jesús que si no se arrepienten, y esta es la reprensión, porque ellos estaban tolerándolo. Aquí estoy viéndolo en la palabra de Dios. Dice Jesucristo en el versículo 15 al final, la que yo aborrezco. Él aborrecía las orgías, él aborrecía. ¿Por qué, iglesia? Porque atentan contra el matrimonio, contra lo que Dios diseñó, el plan perfecto de Dios, hombre y mujer, hijos. Esto atenta contra el plan de Dios. Esto no es de Dios, esto es satánico. Y hoy en día, en nuestros tiempos, usted lo ha mirado. La comunidad se está pervirtiendo de una manera impresionante y usted lo va a mirar, pero vamos a continuar. Entonces Dios le hace la reprensión, Jesucristo le hace la reprensión a la iglesia de Pérgamo y le dice, ahí los tienes, pero le dice en el versículo 16, le da la instrucción, porque Dios siempre es así. Dios te va a decir en qué estás mal, pero también te va a decir lo que debes de hacer. Y Dios le dice aquí a la iglesia de Pérgamo, le dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué está diciendo, iglesia? Que si no se arrepiente, la iglesia de Pérgamo le va a pasar lo mismo que le va a pasar a aquellos que practican lo que hicieron Balac, la doctrina del mucho dinero y las orgías y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Y dice que los va a cortar, los va a matar, los va a estripar. Usted use el término que mejor le parezca. Y luego el versículo 17 dice, el que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. El que tiene oído, el que tiene oído. ¿Cuántos tienen oídos aquí? Uno, dos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de un oído espiritual. Que te metas con la presencia del Señor para que puedas reconocer y puedas tener discernimiento de ver quién podría estar mal en tu casa, en tu congregación, en tu iglesia. Y dice ahí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, al que venciere, al que venciere, porque es difícil. Imagínense lo que pasaba a la iglesia de Pérgamo, estando en una ciudad donde habitaba la presencia del mismo Satanás, donde había toda esta clase de pecado. Y luego dice: al que venciere, daré a comer el maná escondido. Yo se lo decía en la vez pasada. ¿Quién es el maná escondido? Es Jesucristo mismo. Amén. Jesucristo, el pan de vida. Jesucristo. Usted se acuerda, yo una vez di una predicación acerca del maná, ¿verdad? Cómo descendía del cielo y caía como escarcha, como una forma menuda, redonda en el suelo, y los israelitas tenían que escogerlo. Muchos dicen que este pan era como dulcecito. Qué rico, es más que ahí venimos los mexicanos, ¿verdad? Los países hispanos donde se practica mucho el comer panecito dulce. Nomás no le eche la culpa a Dios, amén. Pero imagínense un panecito dulce, y sobre todo ahorita con el hambre, ¿verdad? Que a lo mejor podría traer. Jesucristo es el maná escondido, es aquel pan rico, aquel pan sabroso de vida que Él mismo se va a dar a nosotros cuando estemos en los cielos. Es una promesa que Jesucristo está haciendo. Dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y fíjense qué tremendo, dice: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Hay un nombre muy conocido, bueno, a lo mejor quizá usted nunca lo ha escuchado, porque cuando yo estaba investigando, fíjese cómo es Dios. Estaba yo investigando todo acerca de lo de estos, y ya quieres quitar la imagen, mi hermano, para no estar viendo cosas. Hay un hombre llamado Ray Kurzweil, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero este hombre fue ex ingeniero de Google. Y este hombre predijo que en el 2031, o sea, en 8 años, el hombre iba a alcanzar la inmortalidad. Imagínense. Le digo que Satanás es un imitador. ¿Cuál es la promesa que Jesucristo nos está haciendo a nosotros? A todo aquel que reconozca que es pecador y que quiere estar un día delante de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nos está prometiendo Jesús? Vida eterna, ¿verdad? Bueno, Satanás también tiene sus maneritas, ¿verdad?, de engañar a la población, al mundo. Este hombre está diciendo que en el 2031, en 8 años, el hombre va a alcanzar la inmortalidad. Y tú dices, ¿cómo? Si solamente Dios es el único que puede hacer esto. Bueno, este hombre está diciendo que la tecnología está tan avanzada que hay micro nano robots. Son unos robotcitos tan pequeños que se los van a insertar al cuerpo. Obvio, esto es como para los ciudadanos de Pérgamo que tienen mucho dinero, porque no creo que se lo vayan a dar a los vagabundos, ¿verdad? Para que vivan más años y sigan vagabundeando, ¿verdad? Bueno, solamente esto va a ser para gente que está muy acomodada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le creen a este hombre? Bueno, antes de que le diga yo por qué le creen, según estos nano robots, estos micro robots, micro, mini, archi, contra pequeñitos, ¿verdad? Como usted le quiera decir, van a ser insertados en nuestro cuerpo, y esos robots van a empezar a restaurar todas las células muertas, todas las células dañadas, a tal punto que revertirá el envejecimiento y seremos inmunes al cáncer. Usted acuérdese de la peor enfermedad que usted pueda conocer. Bueno, se va a hacer el ser humano inmune a eso. Esto es una falsa. Yo sé que el hombre, Dios le ha dado sabiduría, y el mismo Satanás da también sabiduría para que las personas puedan llegar a un conocimiento de inventar esta clase de cosas, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué se le cree? Bueno, incluso dicen que hasta esta tecnología nos va a hacer más guapos, más sexys, vamos a estar impresionantes. Imagínense, Satanás siempre ha querido esto, que no busquemos las cosas celestiales, que desviemos nuestra atención, porque le voy a ser sincero,
El que ama a Dios y el que quiere la presencia de Dios, se quiere ir ¿para dónde? Pero los que son materialistas, los que no quieren desaparecerse de este mundo y quieren seguir gozando en este mundo, ¿qué quieren hacer? Seguir viviendo aquí. Y esto que acaba de decir este hombre rey, él está diciendo que no tiene que preocuparse la gente. Solamente necesitas tener el dinerito para que puedas pagar por la tecnología y te vas a hacer eterno, en pocas palabras. Qué tremendo. ¿Saben por qué le creen? Porque este hombre ha hecho 147 predicciones. Y de esas 147 predicciones, el 86% han sido ciertas. Una de ellas que él dio es que él dijo, en el año 2000, esto lo dijo él en el 93, en el 1993, él dijo, en el año 2000, el ser humano, el mejor jugador de ajedrez de todo el mundo, el mejor, escójanlo, va a perder ante una computadora. Él dijo para el año 2000. Y en el año 1997 se cumplió esta predicción que él dio. Entonces, como él es muy inteligente y como él conoce, tiene discernimiento para algunas cosas tecnológicas, pues le creen y están diciendo, no, pues sí, es cierto. Pero fíjese qué tremendo. Satanás, como con lo de Asclepio, como todo lo que hemos visto a la historia, como los teatros, los estadios, Satanás sigue haciendo lo mismo. Quiere desconectarte, iglesia. Quiere que te distraigas. Quiere que pienses que hay alternativas para no muerte. Cuando está profetizado en la palabra de Dios que un día vamos a morir y que tiene que ser así para que un día podamos estar delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero a mí algo que me impresionaba es que dice aquí, ya estoy terminando, iglesia, dice aquí, al que venciere daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Allá con los romanos, cuando un vencedor, cuando un corredor ganaba una competencia, se le daba una mitad de una piedrecita y en la piedrecita venía el nombre de él y en la otra mitad de la piedrecita venía el nombre del anfitrión, el que iba a dar los premios, el que iba a dar el banquete. Entonces este corredor, este vencedor, agarraba la mitad de la piedrecita y se iba bien guapo y bien arregladito y llegaba al banquete, le entregaba la piedrecita, la mitad de la piedrecita al anfitrión y el anfitrión la miraba y la juntaba con su piedrecita y decía, no, si este es, no está echando mentiras, aquí está, él es el vencedor, él es el ganador. ¿Y sabe qué le decía? Pásale al banquete. Y es lo que Jesucristo va a hacer con los que podamos vencer. Por eso Jesucristo dice, al que venciere, porque no es fácil, iglesia. Amén. Póngase de pie. No es fácil. Cuando tú te pones a pensar esto y dice que va a dar un nombre nuevo, si usted se recuerda a Abraham le extendió el nombre por Abraham, ¿verdad? ¿A quién le cambió el nombre? A Jacob, ¿verdad? A Jacob le cambió el nombre por Israel. Yo no sé qué nombre te va a poner a ti Dios si logras vencer. ¿Qué nombre te va a poner? Piénsalo. Yo creo que ya no nos cambió, hermano. Cristianos, aleluya. Gloria a Dios. Que debemos de estar orgullosos por ese nombre. Gloria a Dios. Poner en alto al que nos cambió. Aleluya. Y esto es lo que yo iba a decir. Lo más hermoso y lo más glorioso que vamos a poder obtener no es tanto la vida eterna, no es tanto el nombre que pudiéramos recibir, sino estar parados delante de la presencia de Dios, adorándole por los siglos de los siglos, por los milenios, por la eternidad. Amén.